artículo 303, en el capítulo 12 del Poder Judicial en Honduras, se cita: la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se administra gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes. Además, detalla que la Corte Suprema de Justicia tendrá su asiento en la capital de la República. Estará conformada por 9 magistrados propietarios y el resto suplentes, elegidos por el Congreso Nacional, y estará dividida en salas, de acuerdo con lo que disponga el reglamento interno de la misma Corte. Sin embargo, el abogado Rafael Jerez explica que la figura de magistrados suplentes fue derogada con la reforma constitucional en el año 2000 y adjunta la versión a la que ya le dimos lectura. Y dice que interpretar la Constitución es pasar por encima del proceso de reforma constitucional que ya prevé la misma regla o Carta Magna. Entre tanto, el abogado Leonel Núñez explica que a estas alturas sería imposible colocar suplencia por las siguientes razones. Algunas de ellas es que se requieren las reformas constitucionales y tendrían que ratificarlo en otra legislatura. Ellos se están enamorando entre ellos realmente. Sin embargo, la propuesta de suplente se puede dar, pero sería hasta el siguiente periodo, porque habría una reforma constitucional en donde tendría que ser ratificada el próximo año o la siguiente legislatura, por lo tanto no cabría en este momento. Claro que se puede dar mediante una reforma constitucional, en vista de que actualmente la Constitución establece que son 15 magistrados. Ahora, en caso que un magistrado en una sala o en el pleno no pueda ocupar esa audiencia o ese pleno, entonces ya la misma ley orgánica del Poder Judicial establece que un magistrado de Corte de Apelaciones propuesto por el presidente va a ocupar ese puesto de forma temporal en el caso concreto. Mientras tanto, de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el argumento para ampliar el número de magistrados es un tanto vago, ya que el partido que tenga la presidencia es quien manda y que en el Poder Judicial es el presidente quien tiene la última palabra, y también de integrar a otro juez o a otro magistrado de la Corte de Apelaciones. De querer ampliar el número de diputados, de magistrados, perdón. El argumento es que obviamente, tal y como están las cosas, todos sabemos que el presidente o quien dirija la Corte Suprema de Justicia tiene un poder bastante amplio, y eso es parte de las reformas que han hecho. Ahora bien, esta es una reforma estructural. Y lo que yo decía hace un momento es que una reforma de esta naturaleza debe de tomarse y discutirse con tiempo. Recordemos que ya se había creado la judicatura, el Consejo de la Judicatura, que lamentablemente por hacerlo rápido al final terminaron incluso en prisión, algunos de ellos, porque esto se politizó. Aquí está en juego también la sala constitucional, la sala penal. Y ya como está la normativa ahora, cuando no hay unanimidad en esa decisión, eso pasa al pleno, y es el presidente en el pleno quien tiene la capacidad de llamar a otros jueces para que integren el pleno y tomar las decisiones. Entonces, quien tiene la presidencia, independientemente si tiene 8 o 7, tiene control. En sus redes sociales, algunas diputadas se pronunciaron de la siguiente manera. La diputada Claudia Ramírez explica que el artículo 308 de la Constitución de la República de Honduras detalla: la Corte Suprema de Justicia estará integrada por 15 magistrados. Sus decisiones se tomarán por mayoría de la totalidad de sus miembros. Dice 15 y no más. Entre tanto, la diputada y abogada Maribel Espinosa dice, de acuerdo con demás bancadas, en el sentido de que debemos mejorar el procedimiento de elección de magistrados, incluyendo el tema de los suplentes. Se deben acabar los reinados o el reinado que instaló Juan Orlando Hernández Alvarado en ese poder del Estado. En el PSH se cumple con la Constitución de la República y estamos abiertos a hablar y votar por reformas, constituciones que reafirmen independencia judicial conforme a la ley. Interpretar la Constitución es facultad de la Corte Suprema, como quedó sentado en un recurso de inconstitucionalidad. Y desde el Ejecutivo, en su condición de ministra y también abogada, Rixi Moncada expresó que la nueva Corte Suprema de Justicia debió elegirse el 25 de enero en el Congreso Nacional. No hay acuerdos y se preguntó el por qué. Y que el sistema de justicia no tiene moral. Por eso la importancia del proceso de selección para la integración de la nueva Corte. Y seguramente habrá interesados en que la Corte actual continúe, en que no se produzca ningún cambio. Y voy a hacer un apartado acá.
Asociación de Abogadas de los Tribunales de la República. Nos toca a todos volver los ojos hacia la Corte Suprema de Justicia y exigir cuentas claras a través de la vigencia de jueces democráticos, de jueces que salgan y le den la cara al pueblo sobre cada uno de los fallos que están emitiendo, encerrados en sus cubículos, entre cuatro paredes, juzgando papeles como que si detrás de los papeles y de los expedientes no estuvieran personas y no estuvieran finanzas del Estado perjudicadas. Creo que viene un periodo donde debemos todos exigir plena transparencia del Poder Judicial. La Corte debió elegirse el 25. Ese es el tope constitucional establecido. No han habido acuerdos, no se han planteado acuerdos, no se ha elegido. ¿Qué está en juego y por qué no se elige? ¿Cuáles son los intereses que están detrás? Los intereses que están detrás no son solo los intereses de la corrupción público-privada, nacional e internacional. El próximo 10 de enero se deberá elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Según informaciones de los padres de la patria, ahí se sabrá de qué lado se inclinan los intereses políticos. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Aldo Acosta. Para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.